Gracias. Bienvenido, doctor Carrasquilla. En representación del doctor Gamarra. ¿Sí? Y de la academia. Y de la Academia Nacional de Medicina, sí. Bueno, pues bienvenido. Vamos, esta es una intervención de verdad que muy importante. Ley estatutaria, ¿no? ¿Cierto? Ley estatutaria. Sí, presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Lo escuchamos con toda la atención. Muy buenos días, presidenta, vicepresidente, honorables senadoras y senadores presentes y virtuales y todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación a la Academia Nacional de Medicina. Antes quiero dar una respuesta rápida a la doctora Ana Paola, y es la invitación que ella hizo a sociedades científicas para discutir la parte de convalidación. Nosotros también aceptamos la invitación, porque en este momento quien está haciendo las convalidaciones en salud es la Academia Nacional de Medicina. El Ministerio de Educación decidió que el colegio máximo de las academias sea quien haga las convalidaciones de los títulos en el extranjero en todas las profesiones, y a nosotros por lo tanto nos llegan las de medicina. Entonces con mucho gusto participamos a esa invitación de la doctora Ana Paola. Qué bueno que sea el Congreso y la Comisión Séptima del Senado que haga esta invitación a discutir, a conversar sobre el sistema de salud, que sí creemos que se necesita urgentemente pensarlo. La Academia Nacional de Medicina, junto con otras organizaciones del sector como la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que en su momento presidía la doctora Carolina Corcho, hoy ministra de Salud, presentó ante el Congreso, discutió primero y presentó ante el Congreso el proyecto de ley estatutaria de salud. Cuando se presentó por parte de la academia y las otras organizaciones al señor presidente Santos, el presidente dijo: yo personalmente quiero ir con ustedes a radicarlo en el Congreso, y el proyecto de ley fue radicado por el entonces presidente Santos. Eso se convirtió en la ley estatutaria de salud, o ley 1751 del 2015. Esa, honorables senadores y senadoras, es la verdadera reforma al sistema de salud de Colombia. El problema es que no se ha implementado. El problema es que la ley 1751 del 2015 no se ha desarrollado en sus muy cortos pero sustantivos 24 artículos y no se reglamentó. No sé, y eso corresponde al fuero del Honorable Congreso de la República, si ese desarrollo de la ley estatutaria de salud debe hacerse a través de una ley, debe hacerse a través de decretos. Lo cierto es que sí hemos encontrado normatividad, decretos, resoluciones, que más bien van en contra de la ley estatutaria de salud. De manera que estaba notando, doctora Norma, que la reforma del sector salud ya se hizo, y se hizo por la ley estatutaria de salud 1751 del año 2015. Después de esto, y que la academia notó que no se estaba desarrollando completamente la ley estatutaria de salud, conformó una comisión con el Ministerio de Salud y con otras de las mismas organizaciones, y surgieron 89 recomendaciones para el desarrollo completo de la ley estatutaria de salud, que tampoco se han implementado. El año pasado, entonces, la academia convocó a las organizaciones del sector salud. Antes quiero hacer una aclaración bien importante. La Academia Nacional de Medicina, por la ley 71 de 1890, es asesora del gobierno nacional, y después por la ley 2 de 1979. Nosotros no somos gremio, nosotros no respaldamos, obviamente, las reivindicaciones gremiales de los trabajadores y de las instituciones y de los gremios del sector,
pero la Academia Nacional de Medicina no tiene una posición gremial. Teniendo en cuenta eso, convocamos otras organizaciones del sector el año pasado para que discutiéramos qué proponer, cómo hacer, cómo desarrollar la ley estatutaria de salud, y hemos llegado a lo que hoy se denominan los 14 acuerdos fundamentales, que es lo mínimo que se debe hacer para desarrollar la ley estatutaria de salud, y que acabo de dejarlo radicado el documento ante la Secretaría de la Honorable Comisión Séptima del Senado de la República. ¿Cuáles son? Muy brevemente, estos 14 acuerdos fundamentales que hacen que la ley estatutaria de salud se implemente de verdad. Pues el primero es una aparente pero grullada: desarrollo completo de la ley estatutaria de salud. Es el primer acuerdo, hay que desarrollarla completamente. El segundo acuerdo es que hay que redefinir el sistema nacional de salud. No es volver atrás al Sistema Nacional de Salud, es redefinir el sistema de salud de Colombia. El sistema de salud de Colombia es diferente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud casi que se ha centrado solamente en la atención a los enfermos a través del aseguramiento. El Sistema Nacional de Salud tiene que contemplar todo lo que es, perdón por la redundancia, el Sistema Nacional de Salud, que cubre los regímenes especiales en la parte institucional, pero también en el que deben participar recursos que son del sector salud y que hoy están fragmentados, como los recursos de los riesgos laborales o los recursos de accidentes de tránsito. Algún ministro de salud en el pasado anotaba y decía, es que es el sistema de salud precisamente, y el doctor Toro debe estar de acuerdo con esa afirmación de un ministro anterior, el sistema de salud es precisamente quien paga el costo de los accidentes de tránsito, de los problemas que se presentan en las carreteras por las motocicletas, etc. Entonces, la redefinición del Sistema General de Salud es que sea un sistema nacional de salud. El tercero, que está en la Constitución y que también es muy evidente, es la salud es un derecho fundamental y que está en el artículo 2 de la Ley Estatutaria de Salud. Por lo tanto, es autónomo e irrenunciable y no se puede restringir ningún derecho fundamental en aras a la estabilidad fiscal. De manera que como derecho fundamental, la salud debe ser cubierta, que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, que es otro de los acuerdos fundamentales que quiero mencionar, todo está incluido, excepto lo que está excluido, y el artículo 15 tiene específicamente 6 causas de exclusión: que no tenga evidencia científica de seguridad, que no tenga evidencia científica de efectividad, que esté en experimentación, que no esté aprobado por el organismo competente, que sea cosmético y que sean servicios que tienen que ser prestados en el exterior. Esos son los servicios que se deben excluir. De resto, el Sistema Nacional de Salud debe atender a todos los residentes de Colombia en una forma completa, excepto en esos 6 puntos. Tenemos que volver, y qué bueno, honorables senadores, que sea precisamente el Congreso y esta comisión que invite a los diferentes actores del sector a no solamente a escucharlos, sino a concertar entre todos. Este es precisamente el espacio de la democracia en donde debe haber concertación entre todos los actores. Desde luego no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, tenemos una experiencia importante, hay avances sin duda ninguna. Creo que la doctora anotaba el puesto 38, del 69 al 38, eso significan mejoras, pero también hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que
que requieren un ajuste muy importante, y por eso es muy importante volver a un espacio de concertación y de dirección que existió en el pasado, no con el mismo nombre, más bien lo proponemos como Consejo Nacional de Salud, en el que haya participación de los prestadores, de la sociedad civil y por supuesto del gobierno. Algo equivalente a lo que existió en el pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y que haya también consejos territoriales de salud para que se den a nivel de los territorios también. Un quinto acuerdo, perdón, el quinto ya lo anoté, que todo está incluido, excepto lo que no está incluido. Un sexto, que a muchos nos llega al alma, señora Presidente, porque recuerde cómo trabajamos, lideramos lo que fue, o lo que ha sido, o lo que debe ser la atención primaria de salud en el Valle del Cauca y en Cali. Y queremos seguirlo haciendo. Y uno de los acuerdos fundamentales es que hay que desarrollar la atención primaria en salud. No solamente la atención del primer nivel de salud. Hay una confusión siempre entre la atención del primer nivel de salud y a veces se confunde con atención de baja calidad o de baja complejidad o para los pobres o cosas por el estilo. No, la atención primaria en salud debe ser una atención integral, como lo anotó la doctora Lin, apuntando hacia los determinantes sociales de la salud. La salud, la enfermedad, depende del sistema de salud. Tiene que resolverla el sistema de salud, y a los médicos nos entrenan para atender a los enfermos. Pero la salud es multisectorial y tiene que, por eso, una de las recomendaciones de los acuerdos fundamentales en salud es algo que ha mencionado y orientado la Organización Mundial de la Salud, es salud en todas las políticas, salud en la política de infraestructura, para volver al ejemplo de accidentes de tránsito, de motos, etcétera, en educación, en agricultura, en los diferentes sectores. Salud en todas las políticas es lo que significa una atención primaria en salud integral, completa, multisectorial y con activa participación de la sociedad civil. Ya notaron algunos de mis antecesores la parte de redes. Miren, la parte de redes, honorables senadores, es crucial, requiere una discusión muy importante. Voy a traer dos ejemplos que yo siempre pongo cuando estamos discutiendo aspectos de salud. El paciente de Flandes, si tiene que remitirse a un hospital, tiene que ir a Ibagué y no puede pasar a Girardot, que no es sino pasar el puente. De manera que la parte de redes, como la notó Jorge Alberto, la parte de redes tiene que ir más allá del concepto de departamentos, tiene que ir, ese concepto de territorialización, honorables senadores, es mucho más complejo. No podemos que en Argelia, Valle, que está a 15 minutos de Armenia, tenga que ir hasta Cali, que está a 2 horas y media. Ese concepto hay que desarrollarlo, y eso se hace a través de unas muy bien conformadas redes integrales e integradas, Jorge Alberto, y vale la pena poder hacer la discusión. Una preocupación permanente para todas estas organizaciones que estamos presentando los 14 acuerdos fundamentales es la red pública de salud. Desde luego, en la red pública hay problemas complejos que ustedes que vienen de las regiones conocen mucho mejor, pero la red pública está debilitada, ha perdido capacidad resolutiva. Obviamente hay problemas de corrupción, obviamente hay problemas de politiquería, pero eso no quiere decir que la red pública se va a abandonar, se va a descuidar, sino se tiene que fortalecer. Cuando uno piensa en estas redes y en la red pública, uno piensa que no puede haber un solo sistema de salud para todo el país. Ya lo anotaron anteriormente. Una cosa es la zona rural dispersa o municipios de menos de 10 o 15.000 habitantes, que son la gran mayoría de este país, y otra cosa es la prestación de servicios en Bogotá, en Cali, en Medellín o en Barranquilla.
Son cosas diferentes, vicepresidente, y hay que tenerlo en cuenta para cualquier cosa. Ustedes conocen el Pacífico es otra, hay que pensarlo diferente, hay que pensarlo diferente. Yo he trabajado mucho en el Pacífico, es otra realidad completamente diferente. No podemos repetir lo que sirve para el norte de Bogotá, para el área del Pacífico colombiano. Eso es completamente diferente. Hay un punto de acuerdo fundamentales que está también, si mal no recuerdo, el artículo 17 de la Ley Estatutaria de Salud, que ya fue mencionado también, que es la autonomía de los profesionales de la salud. La autonomía con autorregulación. Y la autorregulación implica racionalidad, implica ética e implica certeza científica. Pero los médicos en particular estamos, y los profesionales de salud, en capacidad de hacer esa autorregulación, que cada prescripción, que cada fórmula tenga que tener una auditoría y que tenga que tener una autorización, no tiene sentido. Mientras no tengamos la autonomía y la capacidad resolutiva, y ya lo mencionó el doctor Luis Carlos Ortiz, la importancia de que nuestros médicos generales en particular tengan capacidad resolutiva, que no sean solamente remitentes hacia los especialistas, es fundamental para el buen acceso a los servicios de recuperación de la salud, pero también a los de prevención y los de promoción. La doctora Dora Bernal habló en detalle y otros antecesores también sobre el talento humano en salud, por lo tanto no me voy a detener en eso. Pero sí les voy a contar un detalle pequeño, honorables senadores, para que ustedes vean lo que se está haciendo con el talento humano de salud. Hay las famosas cooperativas, y las famosas cooperativas las contratan entonces con buena parte del sector público también. Un médico que ha trabajado conmigo, le dije, oye, ¿usted no sigue trabajando aquí en una institución pública? Me dijo, pero ¿cómo voy a seguir trabajando si la cooperativa me contrata y me está pagando 6.000 pesos por hora, es decir, 1.500 pesos por paciente? Eso es una explotación absurda, uno no puede permitir, doctor Díaz, como usted lo anotó, ese tipo de explotación a los profesionales de la salud. Y eso es lo mismo para las auxiliares de enfermería, para las auxiliares de laboratorio, para los diferentes profesionales. Además de la carga horaria. El número 11 de los acuerdos fundamentales, yo no me voy a extender mucho porque esto daría para varias sesiones de la comisión, es la parte de los recursos financieros. Nosotros como acuerdos fundamentales sí estamos convencidos que debe terminar la intermediación financiera, que los recursos tienen que manejarse desde un fondo único, que en este momento es el ADRES, o como se quiera llamar, y el pago directo a las instituciones. Creemos que hay aseguradoras que han funcionado bien, que funcionan bien, que hacen su papel y que pueden ser muy buenas articuladoras y administradoras, pero que el recaudo y el pago a la red de prestadores debe ser directo. Nosotros, en el sector salud, tenemos alguien lo llama una gran masa de dinero. Son algo así como 80 billones de pesos. Y eso lo hace desafortunadamente especialmente atractivo a la corrupción. Y tenemos que hacer todo lo posible entre todos, y por eso la concertación y la invitación a que entre todos lo conversemos y miremos cómo podemos controlar muchas cosas, es cómo podemos controlar la corrupción, que está en las aseguradoras, que está en las prestadoras, que está en todos los actores del sistema, en la industria, en todos hay corrupción y tenemos que buscar. Yo, con 30 años de diferencia, siempre pregunté a Juan Luis Londoño, que en paz descanse, cuando discutíamos el proyecto de ley 100, oiga, ¿y esta unidad de pago por capitación que se está proponiendo es suficiente? Yo, sí, señor.
es suficiente para poder tener una atención completa a la población colombiana. Hace 2 años, en una reunión con el anterior superintendente de salud, le hice la misma pregunta. ¿La unidad de pago por capitación es suficiente? Me dijo, sin corrupción, sí es suficiente. Es que 80 billones de pesos es mucha plata, pero si podemos controlar entre todos, tiene que ser un propósito y un esfuerzo conjunto. Se requiere una política farmacéutica y de tecnología clara, porque ese es el otro punto bien importante, honorables senadores. El crecimiento de la tecnología es muy importante, nos está ayudando a resolver situaciones supremamente críticas, nos está ayudando a mejorar el diagnóstico, a mejorar la calidad de atención, pero también hay una buena parte de utilización innecesaria. No todo el que tiene un dolorcito de cabeza necesita una resonancia magnética. Y por eso es bueno, y ahí está parte de lo que debe ser la autonomía con autorregulación, es qué es lo que se necesita para la adecuada prestación, pero poder controlar lo que no se necesita. En este momento, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas está haciendo digamos que es un experimento muy interesante que se llama Decisiones Acertadas, con 6 especialidades: pediatría, urología, neurocirugía, no recuerdo las otras 3, en donde dicen, están indicando los especialistas qué no se debe hacer en 5 temas de ellos. Por poner cualquier ejemplo en urología, no todo el mundo tiene que tener una prostatectomía con rayos láser. Hay unas indicaciones muy precisas, pero a todo el mundo se lo pueden estar haciendo con rayos láser. Entonces, es una adecuada utilización de la tecnología. Y por último, como acuerdo número 14, es, bueno, en política farmacéutica, desde luego, continuar con los esfuerzos que se han hecho de tener medicamentos más accesibles y de menor precio, porque nuestros medicamentos a veces no son competitivos ni siquiera a nivel internacional, sino son de unos precios exagerados. Y finalmente, importante a que la Superintendencia Nacional de Salud, que por una ley reciente, yo no recuerdo el número de la ley, fue muy fortalecida, pueda tener todas las garras para seguir ejerciendo con todo el rigor lo que se necesita para que nuestro sistema funcione bien. Eso es nuestra propuesta de, como les digo, 9 organizaciones del sector salud, de los 14 acuerdos fundamentales que queremos dejar aquí ante la honorable Comisión Séptima del Senado de la República y que se puedan discutir en la profundidad que el honorable Congreso y la honorable Comisión decidan, porque sí creemos que nuestro sistema requiere del desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud 1751. Muchas gracias.